¿Cómo se siente el éxito de Pablo Perroni? A veces no se siente como éxito. El amor al teatro fue, yo se lo adjudico a mi papá. Se volvió como una tradición, me encantaba desde niño. Pero en ese entonces era como, ¿te vas a dedicar a esto? ¿Por qué? Porque no quieres estudiar, te da flojera o algo. Sí. Decidí desde muy temprana edad que como era lo que yo quería hacer, pues que iba a echarle muchas ganas a la escuela. Entonces odiaba la escuela. Llega un momento en donde o sueltas o te mueres. Yo vivía para los miércoles porque era el día que había teatro. Los maestros le decían a mis papás que me faltaba agresividad. 6, 7 años empecé a hacer karate. Lo odiaba, obviamente. También al mismo tiempo tocaba el violín. Y entonces era una constante lucha entre los dos maestros. Me preguntas qué es de lo único que me arrepiento en la vida es de haber dejado el violín. Desde niño lo que quería era tener un teatro y es más fácil hacer un table o ¿no? un bar que un teatro. Ustedes se han convertido en el éxito de otras personas. Acabamos teniendo que vender casa, coche, casi la vida y el riñón. Ha sido mucho esfuerzo y muchísimo trabajo, es esclavizante. Teníamos absolutamente todo en contra para decir hasta aquí. Yo tengo recuerdos de juntas con gestores y con gente de la alcaldía en donde Mariana y yo salíamos llorando. No entiendo en qué momento lo hacen tan complicado. ¿Por qué no quieren que esto suceda? ¿Hubo algún momento en el que tú o Mariana quisieran tirar la toalla? Casi es como si no hubiera opción. No había opción de echarse para atrás, ¿no? Y sí lo tengo que decir, o sea, nada más para que te des una idea de la generosidad de Mariana. O sea, y además ella jamás lo va a decir. Todo lo que había ganado en la gira fue para pagarle al 100% a toda la gente del teatro. Familia, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas mañanas. No importa dónde estés, no importa la hora que sea. Gracias por estar aquí con nosotros en esto que es Código 888. El único que de Mariana ve Pablo Perroni en Pablo Perroni. Cuando estábamos juntos como pareja, lo que siempre decíamos es le estamos haciendo un favor al mundo entero. Muy especial. Una persona que conozco hace muchísimos años, pero que además admiro hace muchísimos años, no por ser un gran actor, sino también por ser un emprendedor y un hombre noble que ha sabido llevar su vida, su carrera, hasta el lugar necesario para poder vivir con honestidad, con tranquilidad, con paz, con amor, con armonía. Y ha logrado éxito en su vida, porque recordemos que el éxito es ser feliz, es estar tranquilo y disfrutar de nuestra vida. Hoy me acompaña una persona que admiro mucho y que quiero mucho, Pablo Perroni. Gracias. Pero aplaudan, no son mendigos, por favor, si no, ¡aplausos! Gracias. De verdad, no sé gracias. qué es tanta tranquilidad, la verdad. Sin el agobio habitual de todos los días, ¿no? Sin el rush de andar corriendo. Pero ¿cómo es la vida de Pablo Perroni? Es parte de, es caótico y cada día es diferente y cuando uno decide ser su propio jefe, pues sí, es tu responsabilidad. Entonces, sí, te acostumbras al grado de estrés y de insomnio y de preocupación y ya se vuelve parte de eso, de tu vida. Tú eres una persona muy preocupona y con mucho insomnio. Ya no. A mí me gustaría conocer un poco desde los inicios, desde los principios de Pablo Perroni, ¿no? Y no me refiero a los principios laborales o los principios de carrera, sino a los principios de vida de Pablo Perroni. ¿Cómo es que se construyó? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? ¿Cómo creció? ¿Con quién creció? Nací en la Ciudad de México y viví aquí hasta los 18 años. Entré a CADAC, la escuela de Héctor Azar, a los 7 años, me parece. Entonces el teatro realmente siempre estuvo en mi vida, siempre me gustó. El amor al teatro fue, yo se lo adjudico a mi papá, que me llevaba cada fin de semana a las matines. ¿De verdad? Sí, en ese entonces había muchísimas obras infantiles y aún así no las acabábamos y repetíamos. Y era nuestra actividad. Mi papá y yo nada más íbamos, sí. A veces invitamos a algún primo, pero sí era como nuestra cosa y todos los fines de semana íbamos y se volvió como una tradición, me encantaba desde niño. Y sí, a los 7 años empecé con Héctor Azar, luego en la escuela, en la compañía de teatro y estando en la prepa, en la compañía de teatro de la universidad. Y a los 18 años, en ese entonces, todavía un poco, pero en ese entonces
era como, te vas a dedicar a esto, ¿es por qué? Porque Sí, no sí, quieres sí. estudiar, te da flojera o algo. Sí. Entonces, obviamente... ¿Te quieres morir de hambre? Sí. No. O simplemente eres flojo, no te interesa, Claro. ¿no? Ni siquiera tiene que ver con la intención, Sí, es como sí. no quieres hacer nada. Y entonces decidí desde muy temprana edad, que como era lo que yo quería hacer, estudiar actuación, pues que iba a echarle muchas ganas a la escuela. Entonces odiaba la escuela. La odiaba, pero siempre tenía 10. Siempre me exentaban ahí sí padecía muchísimo. O sea, me exigía tanto de volver al estómago en los exámenes y ¿De ese tipo de verdad? cosas. Sí, porque de eso dependía que me dejaran hacer Claro. lo que yo ¿Eres quisiera. una persona aprensiva? Ya, te digo, ya no. Creo que llega un momento en donde o sueltas o te mueres. Totalmente. Entonces, ya, o sea, obviamente sí queda un poco, pero ya sé cómo manejar Claro. esa presión. Y entonces, a los 18 años, convenzo a mis papás de irme a estudiar fuera, a Londres, a estudiar inglés, Ok. 6 meses, y estando allá... Lo sin que menos decirle- hiciste fue estudiar inglés. No, sí estudié inglés, estudié bastante, porque también mi intención era quedarme allá. Claro. Pero me hice amigo de un actor que me ayudó a preparar los monólogos para las audiciones y empecé a audicionar sin decirles nada. Ok. Y me aceptaron en 3 de las escuelas que quería. Wow. Y cuando regresé le dije, pues... En Londres. En Londres. Puedo estudiar comunicación, que realmente no es una carrera que me apasione, porque Sí, pues... sí. Pero era como lo más cercano en Sí. ese entonces. O me pueden apoyar y me puedo regresar a Londres. Obviamente no fue tan rápido, pero Claro. pues sí, se me permitió regresar a Londres. Y allá estuve otros 6 meses estudiando en RADA, que es una escuela, como un curso específico de Shakespeare, para entrar después a la carrera, que era una carrera de 3 años. Y después del primer año, pues, ¿no? Me dijeron, vas muy bien, tus maestros están muy contentos, pero ¿cuál es tu plan? Porque es muy difícil como extranjero y como latino trabajar en Londres. Te estoy hablando de los 90, ¿no? Sí, porque además 95. la lengua es muy cerrada en ese sentido. Y la ¿no? gente es muy cerrada. Sí, los ingleses son muy... sí, son muy celosos de sus de sus trabajos modismos y de su todo, claro. Entonces dije, pues me encanta, pero a lo mejor es momento de irme a otro lado. Y fue cuando me decidí irme a Nueva York. Y empecé otra vez de cero. Que además es otra historia completamente. Sí, es muy diferente. Son ciudades completamente diferentes. ¿No? Tienen algo en común, pero sí son muy, muy diferentes. Y allá estuve 2 años en Londres y 6 en Nueva York. En Nueva York estudié toda la carrera. La verdad es que me encanta escuchar como este proceso que has vivido a nivel profesional para poder llegar a ser la persona conocedora, porque además eres una persona conocedora, ¿no? Tu experiencia en teatro avala muchas cosas, pero me encantaría conocer un poco más como de esta primera parte, de este primer acercamiento, de este primer lugar íntimo en el que el teatro se volvió tan personal para ti, ¿no? Me imagino que la convivencia con tu papá, al ser de esa estrechez, también genera un simbolismo especial en el teatro. ¿Cómo era ese niño pequeño que a los 7 años empezó a ir al teatro? Los recuerdos que tengo es que me apasionaba, me encantaba ver las historias, me encantaba ser parte entraba a la convención inmediatamente y era donde me sentía feliz y haciendo teatro, ¿no? Odiando la escuela, pero teniendo la oportunidad de hacer teatro dentro de la escuela, era evidente que, ¿no? Yo vivía para los miércoles porque era el día que había teatro. Sí. O sea, ¿no? Todos los días era, ojalá que ya sea miércoles, Hoy terminar el miércoles. y Mariana se han que vuelto un sea el siguiente referente miércoles. en la Es historia lo del único teatro realmente en que me ha México, apasionado ¿no? hacer. No sé si Luego ya estás encontré consciente otras de cosas, ello. o sea, Esa risita nerviosa que fue. está bonito. Obviamente que sí. Está ¿Quién no bellísimo. quiere ser un referente? Por supuesto. Y me encanta que estos teatros existan, Claro. porque precisamente están hechos para las producciones y para el público. A mí me encantaría también ser recordado ¿no? como un actor, como un productor. Y pues creo que eso uno nunca se entera hasta que ya se murió. Totalmente. Yo creo que al final también es un proceso que viene de la mano una cosa de la otra. Es que todo se da así. O sea, realmente yo vamos, sí, de niño sueñas en tener tu propio teatro. No tienes idea de lo que eso significa. La señora, siempre cuento esta historia, pero la señora Fela Fábregas, igual que en paz descanse, que era la señora que Sí. estaba casada con el señor teatro, Claro. mi hermano Lo Fábregas, cuando nos veía a Mariana y a mí, nos decía, es que, ¿por qué?
¿por qué quieren construir un teatro? Ni a mi peor enemigo le deseo que tenga un teatro. ¿Quién les metió esa necedad en la cabeza? No tienen idea de lo que se están metiendo. Y la señora sabía, pues tenía cuántos teatros. ¿Y cuántos años haciendo teatro? Y cuántos toda la vida. Entonces, todo se fue dando. Vamos, yo como actor, pues obviamente regreso de Estados Unidos y no conozco a nadie. Fui a la escuela allá, entonces normalmente es cuando conoces a la gente que te va a dar empleo, la gente con la que vas a trabajar. Entonces, primero con Toño, con la producción de Regina, y luego empecé a hacer cosas hice Amor Sin Barreras, hice Salón México, y luego como que dije, en televisión no está pasando como mucho, en teatro no sé cómo llegar, y no me voy a estar esperando a que me hablen, no puedo. Claro. No, soy ese tipo de persona que no puede, ¿no? Que no. Sí, yo soy igual. Entiendo perfecto. Claro. Entonces, ¿qué opciones hay? Pues crea tu propio proyecto, empieza a generarte tu propio trabajo, y así es como empiezo a producir, aprendiendo y regándola y juntándome con amigos y viendo historias, y empecé así, digo, bueno, ya estoy produciendo, ya llevo 10 años produciendo, pero estoy hasta el gorro de tener que estar buscando teatro, de tener que estar aguantando los maltratos, o que no funcionen, o que se te vaya ahí todo. Y así es como surge. Entonces, realmente sí, una cosa se fue llevando a la otra. Y tengo que seguir actuando, porque si no me vuelvo en el dueño del teatro, y eso es súper deprimente. Porque además tus producciones, que son muchas las que suceden en este teatro y en otros teatros, han sido también exitosas. Sí, has sido un hombre que ha buscado, como decíamos, el liberar esta necesidad de construirse a sí mismo y de vivir su día a día con éxito, este éxito del que ya hablábamos hace rato, ¿no? Que es despertarte feliz todos los días. Y eso no lo ha logrado, ¿eh? ¿No lo has logrado? Yo pensaría despertarme que sí. feliz, no sé. Pero a mí se me hace que eso es porque eres un poco grumpy y no porque algo malo esté pasando a tu alrededor. No, malo todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo pasan cosas. Tener problemas todos los días a lo que te enfrentas. ¿Y qué hace Pablo? Impresionante. ¿Qué hace Pablo con las cosas malas? La resuelve. Hago corajes yo solito, porque sí sigo al pie de la letra la regla de no me gusta que me hagan, o sea, yo no haría nunca lo que no me gusta que me hagan. Entonces, no me peleo con la gente. Soy muy claro y soy muy tajante a veces. Tenemos gente desde el principio, desde antes de inaugurar. Cuando estábamos en construcción, nuestros técnicos son los mismos que han estado desde siempre. Y es gente que está comprometida y ama el teatro, y somos familia. Entonces, digamos que la comunicación interna con todas las producciones son maravillosos. Entonces, ahora te puedo decir que es como de, vas, Dani. O sea, si de plano porque tienes que lidiar con gente, tienes que lidiar con producciones. Hay gente que está aprendiendo, hay gente que nunca en su vida. Y esa es la idea, darle espacio a todo tipo de producciones, no nada más a las que ya, ¿no?, llevan años. Entonces, es desgastante y es cansado, pero afortunadamente tengo gente que tiene mucho más paciencia que yo y que puede lidiar con eso. Y creo además, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es una realidad que los buenos líderes son estas personas que saben resolver y que saben hacer las cosas, pero que también saben delegar responsabilidades en otros. ¿Cómo es Pablo delegando sus responsabilidades en general? Obviamente he aprendido a hacerlo, porque la mayoría de los teatros los administra gente que no son los dueños. Entonces no les importa. Y ese es el problema. Claro. Si no es mi teatro, ¿por qué te voy a cambiar el foco? ¿Por qué te voy a arreglar el baño? Porque esto es nuestra casa, y esa es parte del éxito. Que para mí el éxito es escuchar a las producciones decir, qué maravilla estar aquí. Nunca está con el entendimiento que tienes también como actor, ¿no? Creo que también el estar del otro lado sirve muchísimo a tener este referente de decir, uy, cómo me encantaría estar en un espacio que cuidara tales cosas, que me permitiera hacer tales cosas. Sí, ¿no? todo se pensó desde ese punto, desde el punto de vista y de todo. Todo estuvo muy bien pensado. Por eso tardamos 1 año y medio en proyecto ejecutivo. Todo en papel, antes de poner un solo ladrillo, porque queríamos, no es un espacio muy grande, pero se sacó provecho de cada centímetro cuadrado, o sea, en verdad. Y además movías tantito y todo se desconfiguró. Era una locura.
Y además se han hecho producciones tremendas en donde salen cosas del piso y... Siempre partimos del sí se puede. Cuando no, llegas a un teatro y te dicen, no. Uy, no. Yo sé de muchos de esos, conozco muchos de esos. Es que son la gran mayoría. Sí, y perdón, claro. no quiero hablar mal específicamente de ninguno, pero por eso surge la idea y por eso estamos siendo congruentes con nuestro plan, ¿no? Del Teatro Milán Foro Lucerna. Y a veces es muy difícil lo que nos piden y siempre vamos a intentar hacerlo. Cuando de plano no se puede, damos una explicación o damos diferentes opciones, pero nunca va a ser no se puede o no. Y creo que ahí está la clave del éxito, en eso, en que nos interesa, en que nos ocupa, queremos, hacemos equipo con la gente y las producciones se sienten eso, como en casa. Y eso al final justamente creo que es también uno de los referentes del éxito, ¿no? Cuando a uno no le importa compartir el éxito, sino justamente busca que el éxito, exacto, se construya en equipo, porque tú y yo somos más fuertes que yo solo o que tú solo. Totalmente. Esto ¿dónde se aprendió? ¿Cómo llegaron a esa necesidad? El teatro es eso, el teatro es trabajo en equipo. Vamos, el cine un poco también. Así debería de ser. Sí, yo creo que tiene que ser. Totalmente. A veces no, tu equipo no te cae muy bien, pero sigue siendo un trabajo en equipo. Todos dependemos de todos. Y hay cosas que me conmueven muchísimo. Es eso, el que estés para el otro, tanto en escena como, ¿no? en el día a día, son cosas que a mí me conmueven enormemente. Y ver eso en la gente, ver cómo todos estamos trabajando para el mismo fin y que, ¿no? Mi responsabilidad tiene que ver directamente con tus resultados y al revés. Creo que de ahí viene, creo que de eso se trata. Y luego pienso, pues el fútbol, ¿no? Se supone que es trabajo en equipo. A lo mejor por ahí me empezaría a gustar. No, a lo mejor, y no va a funcionar. Seguir la pelota no es lo mismo que... Digo, con el dinero, perdón, por supuesto. Y es una realidad que además no están vinculadas una con otra. Uh-huh. ¿Cómo se siente el éxito de Pablo Perroni? A veces no se siente como éxito. Eso es lo increíble del éxito. Exacto, del éxito humilde. Uh-huh. Tienes que ser muy humilde. A cada rato te andas dando unos trancazos porque hemos aprendido sobre la marcha. Sí. Ni Mariana ni yo. Mariana es mi socia, amiga y ex esposa. Llevamos una relación espectacular, que de hecho tenemos una historia muy bonita contigo. Muy bonita. Que en realidad es que el señor aquí presente es mi padre. Yo quería decirle a todo el mundo en este programa, en este momento y creo que, no sé, te pregunto, ¿tú crees que esta necesidad como ser humano de vincularte y de conectarte con otros, ahorita lo mencionabas, ¿no? Es un poco como en la actuación. En la actuación, digo, para mí Meisner es no justamente un poco como eso. No es cierto que no te dan nada, el que no haya nada también es que haya algo, ¿no? ¿Cómo la actuación y todo este aprendizaje y esta conexión que tú has vivido como artista te permea en tu día a día? Y creo que el ser actor te vuelve, en el mejor de los casos, ¿no? Te vuelve una persona muy empática. Al estar representando diferentes personajes, pues de alguna manera, ¿no? Tienes que pensar como ellos, tienes que actuar como ellos, y ponerte en el lugar del otro es la base para sentir y ser empático con la gente. Creo que por ahí va. O sea, siempre el tener conciencia del otro y respetarlo por lo que es, ¿no? Y creo que también es curioso, cuando eres papá también sucede eso. Inmediatamente es como si se desbloqueara algo en ti también, que ya es casi como si vieras en todos los niños a tu hijo, pues. Claro. O sea, ya no ves la vida de la misma manera. Pero creo que eso es como un buen análisis, ¿no? Es en ficción, en la vida, es ocuparte del otro. Y en estos tiempos en donde cada quien va, ¿no? Solo. Lo que menos hay es empatía, ¿no? Yo creo que si hubiera más empatía, sí seríamos mejores personas, seríamos una mejor
especie. O sea, sí, en el momento en que te imaginas, piensas cómo sería para la otra persona, te tiene que cambiar algo. ¿Cómo lleva la empatía a su día a día, Pablo? Porque también la empatía tiene que ver con la reciprocidad, ¿no? Y con la búsqueda de si yo estoy dando algo, también quiero obtener algo. Uh-huh. Y no siempre es algo material o económico o palpable, ¿no? A veces la retribución es mucho más energética o de paz o de tranquilidad. ¿Qué hace Pablo todos los días para que su retribución siempre sea algo positivo? Pues creo que la búsqueda es de todos los días. Es empezar a rodearte de la gente, precisamente que nutre eso, o los círculos, o los trabajos, y tratar de poner también tu granito de arena, de tratar de hacer un ambiente agradable, porque pues empieza desde uno y uno puede hacer muchas cosas, uno puede hacer la diferencia. Claro. Hay veces que no. A veces hago estas secciones de preguntas en Instagram, ¿no? Como sí. Todos lo hacemos, que es como nuestro momento para, pues eso, para poder interactuar y para identificar que también un poco lo que está sucediendo afuera. ¿Qué está sucediendo afuera? Claro. Y la gente lo que... Y ha sido bonito porque la gente me comparte cosas como muy íntimas. Y hay la cantidad de gente que es infeliz en su trabajo, la cantidad de ambientes tóxicos de los que se quejan. O de eso. Digo, sálganse de ahí. Sí. Cuídense, cuiden su salud mental, cuiden su tranquilidad. O sea, en verdad, si pueden tener otra opción, y creo que es eso, tenemos la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar nuestra mente, de cuidar nuestro espíritu, de cuidar nuestra persona, y es trabajar un trabajo constante, como tú lo haces. Claro. Pablo es una persona que ha sabido siempre cuidarse a sí misma, es una persona que ha tenido que descubrir cómo cuidarse. No. Yo no sé si hay alguien que haya sabido siempre cómo cuidarse. Yo creo que te tienes que dar unos buenos trancazos. Tienes que aprender de algo para saber que eso no es lo que quieres. Claro. O sea, si hay alguien afortunado que en su vida ha tenido que pasar por... No, como todos me imagino, he pasado por cosas pues, muy, muy feas, cosas que en su momento, ¿no?, te rompen, pero pues efectivamente te hacen fuerte, te ayudan a construirte, a saber qué es lo que realmente sí quieres y qué es lo que definitivamente no estás dispuesto a aceptar. Como todos. Totalmente. ¿No? Yo tengo una frase que ya les he platicado aquí algunas veces, que es: todas las circunstancias desfavorables trabajan a mi favor porque siempre inevitablemente traerán a mí un conocimiento, ¿no? Y a veces eso es lo que no entendemos, cómo tomar este conocimiento y hacer de él algo positivo, cómo construirnos a través de estos tropiezos y de estos errores. Uh-huh. Y casi siempre se hace automáticamente. O sea, vamos, es algo justo que es creo que el ser humano es así, creo que aprendes como cualquier animal. Te golpeas y no vuelves a hacerlo. Hay muchas personas que sí. Porque sí, Para además, Pablo ha sido así de claro el decir, ok, me tropiezo y no vuelvo a tropezarme. ¿Ves? Hasta el micrófono se movió. Ha habido cosas que sí cuestan un poco más de trabajo aprender. Y creo que, pues eso, es 2 o 3 lecciones, pero acabas aprendiéndolas. Eso es lo maravilloso de estar vivo. Claro. Nunca acabas de aprender, nunca acabas de mejorar. Si está en tus planes ser una mejor persona. Está en mis planes. ¿Por qué? Pues porque voy a seguir conmigo mismo y yo me quiero caer bien. Entonces, que a veces eso es lo que se nos olvida, ¿no? De pronto este saber que pues el único con el que convivo es conmigo. O sea, sí. Cuídate tantito, chavo, ¿no? Sí, si no te caes bien, si no estás tranquilo, si no estás feliz, si no estás, ¿no?, ordenado en tus ideas y en tus objetivos, y si no tienes claro qué es lo que quieres y lo que no quieres, ¿cómo? ¿Ha sido difícil para Pablo llegar a esa conciencia de decir, hoy me quiero caer bien, hoy quiero ser esta persona con la que puedo convivir todos los días? No, normalmente no. te vi medio dudoso. No, es que soy vivo solo. O sea, vamos, mi día a día es estar solo y disfruto muchísimo estar solo.
disfruto mucho estar conmigo mismo, disfruto mucho hacer yo cosas. Me acabo de ir de viaje, o sea, me encanta viajar solo, me encanta ir al teatro solo, me encanta. Son cosas que disfruto. Amo la compañía, por supuesto, y mis amigos, y cuando he tenido pareja. Y bueno, mi hija ahorita estoy de papá al 100% porque Mariana se fue de viaje muy merecida, unas vacaciones, y no hay nada que disfrute, ¿no? Más como estar con María, Sí, claro. a pesar de que está muy adolescente. Que está en la edad de la punzada, dirían por ahí. Y me está yendo bien, la verdad. Pero bueno, la hormona es la hormona. Pero estar solo, o sea, amo. En verdad, la pandemia, regresando un poquito, si no hubiera sido por la cuestión económica, yo me hubiera podido echar 2 años más. Bendito Dios que no. Gracias No, para gracias todos los a Dios demás. que no, claro, por supuesto. A lo que voy es, para Sí, mí sí, nunca fue no hay una incomodidad de estar en contigo lo más mismo. mínimo. O sea, el estar en mi casa todos los días, nunca me aburrí. Siempre encontré cosas que hacer, siempre encontré maneras de eso, de pasar el tiempo productivamente. ¿Y siempre fue así? Creo que sí. Creo que sí, desde chiquito. ¿Tienes más hermanos? Tengo una hermana 4 años mayor, Ajá. que me llevo muy bien con ella, pero pues es, ¿no? Mujer y 4 años mayor, entonces, aunque sí nos llevábamos, no es que Sí, que jugáramos convivieran, juntos. claro. Y mi vida era hacer obras de teatro o con títeres y hacer escenografías, o me robaba la ropa de mis papás para vestuario y sí. De hecho, siempre era así. Cuando había una obra, mi mamá empezaba a reconocer todos sus muebles o sus cosas, pero me robaba todas las cosas. Sí, nunca he tenido problema, al contrario. Y creo que también vivir en otro país también ayuda mucho. Te da otra perspectiva de Ajá. vida, ¿no? ¿Qué disfrutó más, Pablo? ¿Londres o Nueva York? Ay, qué interesante pregunta. Es que yo no había vuelto a Londres. A ver, viví 2 años y luego me fui a Nueva York. Y estando en Nueva York fui una vez a Londres y luego con Mariana hace como unos 7, 8 años, 8, 9 años, fuimos a Londres que ya no conocía. Pero apenas hace 3 semanas me fui una semana yo solo. Ajá. Y fue un reencuentro tan afortunado. Fue algo tan hermoso el estar, porque te estoy hablando que vivía ahí hace casi 30 años. Claro. ¿Y han pasado muchas cosas en esos Todo, 30 años? absolutamente todo y nada. ¿Qué tanto reconoces de ese Pablo que estuvo por primera vez en Londres? Mira, me asombró lo valiente que fui en ese entonces. A los 18 años, en mi vida me había ido de campamento. O sea, mis papás juraron que iba a aguantar una semana y no cruzar, Sí, sí. irme al otro lado del mundo y vivir allá y empezar con la escuela, pero además las audiciones y conseguir el departamento y todas estas cosas de adulto en un país que sí me sorprendió. O sea, sí me sorprendió y dije, wow, esto lo hice a los 18 años. Sigue habiendo una pasión absoluta por el teatro y Londres es la ciudad para el teatro. O sea, Nueva York tiene definitivamente lo suyo, pero la magia y la Londres profundidad de... Sí. me impactó lo bien que todo funciona. La gente es educada, es limpio, es hermoso. Me encantó regresar y fue increíble. Fue como reconectar con ese adolescente. No volvería a vivir ahí. Pero Muy bonito, pero nada más de vacaciones. Es carísimo. Además. Carísimo. Sí. Pero es hermoso, sí volvería. Y Nueva York sí trato de ir muy seguido y me encanta, pero está triste la situación allá. No está tan padre últimamente. Sí, es complejo. ¿Hay gente cercana a ti viviendo en Nueva York? En Nueva York tengo algunos amigos. ¿Referentes al teatro? Sí, 2 y los demás nada más. Es que en la escuela casi todos ya se fueron a sus diferentes ciudades, entonces no tengo a nadie, digamos, de esa época. Pero sí, tengo gente que trabaja en el teatro. Eso no tengo
cortesías ni pases. Ay, chingo. Si por ahí yo ya estaba haciendo mis anotaciones así de qué obra voy a ir a ver a Nueva York, en qué el obra Winter's Garden ahí en House Seats, ¿no? Pero no funcionó. No. Bueno, no importa. Fuera práctico, que fuera amigable, que fuera pues eso, cómodo y fácil para todos, para las además producciones. Y además bonito. Sí, Sergio Villegas fue el encargado del proyecto ejecutivo. Fueron casi 4 años. Porque además en el Inter nos quedamos sin fondos. No, el crédito que habíamos pedido no nos los otorgaron. Ahí es cuando digo, sí somos muy tercos. Teníamos absolutamente todo en contra para decir hasta aquí. Y no, lo teníamos claro, teníamos que hacerlo. Entonces, si bien no es un negocio como tal, porque somos con las producciones, como nosotros producimos también, somos congruentes, entonces lo que hacemos es, las rentas son lo más bajo posible, o sea, las garantías mínimas están por debajo de muchos teatros que no te ofrecen ni la mitad de lo que nosotros ofrecemos, y tenemos que estar trabajando todos los días para que se cumpla la cuota, porque pues, la nómina es muy alta, o sea, es un edificio muy, muy, muy caro. Sí. Pero ya es nuestro. Lo acabamos de pagar este año, de hecho, a mediados de año. ¡Felicidades! Muchas gracias. Y se pagó trabajándolo. Claro. O sea, eso fue lo increíble. La pandemia sí nos dio en la torre como a todos, porque ya estábamos a nada de acabar el crédito, de pagarlo, y pues tuvimos que pedir otro. Porque pues estuvimos cerrados más de 7 meses. Pero cuando ya nos permitieron abrir, fuimos el primer teatro. Obviamente planeación. Siempre es planeación, siempre es estar viendo qué viene y tratar de eso, de ordenadamente ver cómo vas a actuar. Y Mariana y yo nos hemos vuelto muy buenos en eso, a fuerza de trancazos. ¿Cómo fueron esos trancazos de 4 años? No solo a nivel, mencionabas que tuvieron que acudir a créditos y a cosas que de pronto generaron un estrés tremendo. ¿Cómo esos 4 años de lucha a un sueño tan vivo unió a Mariana y a ti? ¿Cómo fue su vida esos 4 años? ¿Qué transformó en Pablo antes y después de esa lucha? ¿Quién era Pablo antes de esa lucha? Yo creo que nos hizo mucho más fuertes y repito, más tercos. O sea, yo tengo recuerdos de juntas con gestores y con gente de la alcaldía en donde Mariana y yo, no es exageración, salíamos llorando. O sea, salíamos llorando de, no entiendo en qué momento lo hacen tan complicado. ¿Por qué no quieren que esto suceda? Sí. ¿Sabes lo que un teatro le trae a una colonia, a una alcaldía? Lo que genera, donde estaba el milagro, pero y a no la ciudad nada. en general, a la ciudad en general, pero específicamente en el espacio, sí. esa zona revivió. Claro. En el momento en que empezamos a operar, se empezaron a abrir bares, restaurantes, el tiendas, mercadito, todo. Claro. Eso es lo que genera, y le damos la cantidad de trabajo que le damos a tanta gente y tantas producciones, como decías, ¿no? Todo es positivo. Entonces sí fue muy, muy, muy complicado, fue muy complejo, fue muy desgastante, fue muy triste ver cómo llega un momento en donde pareciera que no hay de otra, que tienes que hacer trampa o que tienes que pagar. No lo hicimos y por eso creo que lloramos más, pero se logró y estamos muy orgullosos de eso. Claro. Y así es como operamos el teatro. Para mucha gente sí somos un pain in the ass. O sea, sí somos, porque sí somos muy estrictos en las formas. Sí somos, es al pie de la letra por lo mismo, porque creo que si todos hacemos nuestro trabajo, nos responsabilizamos, las cosas van a salir bien. Claro, y esto habla evidentemente de disciplina. ¿Hubo algún momento en el que tú o Mariana o ambos quisieran tirar la toalla, que dijeran, que tuvieran algún, no sé, ¿sabes qué? Yo sí quiero continuar, yo no, pues entonces quédatelo, no sé. ¿Hubo algo que de verdad los hiciera flaquear? No, y es un poco emocionante que me hagas esa pregunta porque estoy tratando de pensar en algún momento y no. Casi es como si no hubiera opción. No había opción de echarse para atrás, no había opción de arrepentirse. Esto ya, ¿no? Esto ya empezó. El predio es nuestro, los ladrillos, todo es nuestro. En pandemia fue durísimo porque
Estábamos a 5 días de estrenar, justamente de reestrenar la trilogía, que gracias a esa obra fue que construimos los teatros. Entonces, tener que cerrar en ese momento fue muy, muy, muy complicado. Y sí lo tengo que decir, o sea, nada más para que te des una idea de la generosidad de Mariana. O sea, y además ella jamás lo va a decir. Pero yo sí, o sea, lo agradezco. O sea, yo me acabé mis ahorros, creo que en el segundo mes. Y ella todo lo que había ganado en la gira fue para pagarle al 100% a toda la gente del teatro, a todo el staff, durante un año. Que además la realidad es que la pandemia, no por recordar, ¿no? pero sí de las dificultades que generó, hubo sectores que fueron mucho más apaleados y fueron mucho más golpeados. Para nosotros que nos dedicamos a hacer teatro o que nos dedicamos al entretenimiento, pues el contacto con las personas es nuestra fuente de trabajo, ¿no? Y de pronto el verte como muchos sectores, ¿no? en esta situación de simplemente no poder hacer absolutamente nada, fue muy duro. ¿Cómo fue para ustedes el tomar la decisión de decir no vamos a abandonar a nuestras familias, no vamos a abandonar a nuestra gente y vamos a seguir aquí tratando de que toda la gente pueda subsistir mientras esto sea subsanable? Pues repito, no hubo opción. Y además viendo a futuro, o sea, en cuanto... Esto fue en marzo. De hecho, fuimos el primer teatro en abrir. En cerrar. Primero en cerrar. En cerrar y luego en abrir. Fuimos los primeros en decidir y mandamos un comunicado. Y pudimos abrir porque meses atrás, desde mayo, Pepe Valdés, que en ese entonces era el director técnico del teatro, si no era, por lo menos siempre ha estado unido al Teatro Milán, se le ocurrió una brillante idea. Dijo, en base a lo que estaban haciendo en los parques de diversiones, esta cosa, ¿no? Medio de sana distancia, hacer un espectáculo itinerante, inmersivo, con distanciamiento. Entonces fuimos los primeros en poder abrir. Escribimos primero, esto fue rarísimo porque primero planeamos, digamos que la forma de cómo se iba a ir a través de todo el teatro, un recorrido por todo el teatro con solo 10 personas cada 10 minutos, eran escenas de 10 minutos. Y entonces había, ¿no? una especie como de guías y te íbamos contando una historia que parte era realidad, parte era ficción. Se llamaba Elena. Ok. De cómo el teatro en el 85... Porque el Teatro Milán existía antes. El Teatro Milán era parte de la Universidad Veracruzana y luego Manuel Montoro y Guillermo Barclay, maestros de la universidad y director y escenógrafo, lo compraron y durante 10 años lo manejaron con mucho éxito. En el 85, por el temblor, lo tuvieron que cerrar porque los daños eran ya demasiados. ¿Ubicado en el mismo lugar? Exactamente el mismo. O sea, de hecho, respetamos mucho de la estructura. La estructura no. Pensamos cuando lo compramos que íbamos a poder rescatarlo, íbamos a poder nada más adaptarlo. No. Ya nada servía. O sea, se hicieron los estudios, tuvimos que demolerlo. ¿Qué edad tenía el edificio en ese entonces? Es que data o sea, estamos hablando creo que desde los 50s, 40s, que era una casa y un señor construyó un teatro en su casa. Y luego la universidad lo tomó, me parece que en los 60s, no estoy seguro, voy a averiguar. Pero bueno, los últimos 10 años había sido de estas dos personas, de Guillermo y de Manolo. Y estaba en venta el predio, mucha gente lo vio, de hecho muchísimos actores querían comprarlo y los Bichir y varias personas. Y ellos no estaban seguros de que quisieran venderlo porque querían retomarlo. El Estado les dio otro teatro en Jalapa sí. En la colonia Roma, ¿no? Pero en Jalapa, en el estado. En el estado de Jalapa, sí. Porque después ellos también estuvieron administrando el Shakespeare, ¿cierto? No, ellos no. Guillermo. No. ¿Quiénes? Los Bichir. No, los Bichir nada más querían. Ok. Sí, porque Alejandro era muy amigo de. El papá era muy amigo de Manolo y de Guillermo, pero nunca se los dieron. Okay. De hecho, María Rojo también quería. Digo, todo el mundo estaba atrás le ganaste a todo el mundo. Y fue el destino, porque simplemente nosotros estábamos pasando por esta depresión de que haber perdido todo y nos pusimos a buscar predios, espacios que pudiéramos adaptar y de repente me llega una fotografía que me mandó mi mamá porque una amiga de ella se había asociado con una
agencia de bienes raíces más grande y tenían el teatro. Y dice, ¿y esto qué? Y yo, pues hay que irlo a ver. Y fuimos, tengo fotos, no tienes idea, Adrián, lo que es eso. ¿En Es serio? como una película muy dramático el asunto, o sea, totalmente cinematográfico, así todo el techo, ¿no? Destruido, Roído, pero caído. los haces de luz, todo destruido con graffiti, como si, Wow. pero todavía en los camerinos había vestuario, partes de vestuario, había como si se hubieran ido, ya había pasado 30 y tantos años, cepillo de dientes, un rasurador ahí, eso es Wow. como si se hubiera detenido O el sea, tiempo. había vida todavía en el teatro. Se sentía bien, no Claro. se sentía algo... Sí. Porque tú sabes, Macabro, ¿no? Cuando llegas sí, a claro. los teatros guardan mucha energía, Sí. son espacios que pues ahí pasa mucha Que mueven, gente sí, y que se mueven muchas energías. y se ¿no? mueve mucho. En todo se sentía bien desde el principio. Eso fue lo que nos emocionó y dijimos, creemos que sí es este. Mariana tiene una historia que ve un gancho y que así como que se atoró y digo, sí, te vamos a Exacto. adoptar. Así como a ti, Sí. también al teatro, te vamos a adoptar. Ustedes andan adoptando cosas y personas por la vida. Mira, la verdad es que yo creo que esta historia, ¿no? que al final es justo a donde quería llegar, ¿no? Aparte de conocer un poco más de quién eres y de cómo te has construido a lo largo de los años, es una realidad que lo que significa el Teatro Milán, ¿no? en el sector actoral es enorme. Y quiero hacer una ligera pausa. Quiero regalarles 5 minutos a todos los que están en casita para ir al baño, para ir por las palomitas, por el refresco, el vinito, lo que quieran, por favor, para que regresen después a seguir escuchando esta historia, porque yo quiero conocer el ahora del Teatro Milán, ¿no? Y el ahora de Pablo Perroni, que seguramente es igual de interesante, igual de bello, igual de profundo, igual de lleno de conocimiento. Así que, señores, vayan rápido al baño. Regresamos, esto es Código 888, el único podcast donde la abundancia viene de la experiencia. ¿Aún no has visto por qué no nos casamos? ¿Qué estás esperando? Nos vemos todos los sábados a las 6 de la tarde en el foro Silvia Pasquet. ¿Por qué no nos casamos? Espera. Familia, bienvenidos de regreso a Código 888, el único podcast donde la abundancia viene de la experiencia. Y espero que ya tengan su cafecito, su tecito, su vinito, su agüita. No importa, no sé qué hora del día sea para ustedes, ni en dónde nos estén observando, mirando y disfrutando, pero se los agradezco muchísimo. Y quiero que continuemos con esta plática, con esta historia maravillosa que es un referente en el teatro en México, porque es una realidad que independientemente de lo económicamente rico que puedas o no ser, hoy tú y Mariana se han vuelto un referente en la historia del teatro en México, ¿no? No sé si estás consciente de ello. No, o sea... Esa risita nerviosa que fue. Está bonito, obviamente que sí. Está ¿Quién no bellísimo. quiere ser un referente? Por supuesto. Y me encanta que estos teatros existan porque precisamente están hechos para las producciones y para el público. A mí me encantaría también ser recordado ¿no? como un actor, como un productor. Y pues creo que eso uno nunca se entera hasta que ya se murió. Totalmente. Yo creo que al final también es un proceso que viene de la mano una cosa de la otra. Es que todo se da así. O sea, realmente yo vamos, sí, de niño sueñas en tener tu propio teatro. No tienes idea de lo que eso significa. La señora, siempre cuento esta historia, pero la señora Fela Fábregas, igual que en paz descanse, que era la señora que estaba casada con el señor teatro, Manolo Fábregas, cuando nos veía a Mariana y a mí, nos decía, es que, ¿por qué? ¿Por qué quieren construir un teatro? Ni a mi peor enemigo le deseo que tenga un teatro. ¿Quién les metió esa necedad en la cabeza? No tienen idea de a lo que se están metiendo. Y la señora sabía, pues tenía cuántos teatros. Claro. ¿Y cuántos años haciendo teatro? Y cuántos toda la vida. Entonces, todo se fue dando. Vamos, yo como actor, pues obviamente regreso de Estados Unidos y no conozco a nadie. Fui a la escuela allá, entonces normalmente es cuando conoces a la gente que te va a dar empleo, la gente con la que vas a trabajar. Entonces, primero con Toño, con la producción de Regina, y luego empecé a hacer cosas hice Amor sin Barreras, hice Salón México, y luego como que dije, en televisión no está pasando como mucho, en teatro no sé cómo llegar.
Y no voy a estar esperando a que me hablen. No puedo. No, Claro. Soy ese tipo de persona que no puede, ¿no? Que no. Sí, yo soy igual. Entiendo perfecto. Entonces, ¿qué opciones hay? Pues crea tu propio proyecto. Empieza a generarte tu propio trabajo y así es como empiezo a producir, aprendiendo y regándola y juntándome con amigos y viendo historias y empecé así, digo, bueno, ya estoy produciendo, ya llevo 10 años produciendo, pero estoy hasta el gorro de tener que estar buscando teatros, de tener que estar aguantando los maltratos o que no funcionen o que se te vaya ahí todo. Y así es como surge. Entonces, realmente sí, una cosa se fue llevando a la otra. Y tengo que seguir actuando, porque si no me vuelvo en el dueño del teatro y eso claro. es súper deprimente. Porque además tus producciones, que son muchas las que suceden en este teatro y en otros teatros, han sido también exitosas. Y has sido un hombre que ha buscado, como decíamos, el liberar esta necesidad de construirse a sí mismo y de vivir su día a día con éxito, este éxito del que ya hablábamos hace rato, ¿no? Que es despertarte feliz todos los días. Y eso no lo ha logrado. ¿No lo has logrado? Yo pensaría despertarme que sí. feliz, no sé. Pero a mí se me hace que eso es porque eres un poco grumpy y no porque algo malo esté pasando a tu alrededor. No, malo todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo pasan cosas. Tenemos que tener problemas todos los días a lo que te enfrentas. ¿Y qué hace Pablo? Impresionante. ¿Qué hace Pablo con las cosas malas? La resuelve. Hago corajes yo solito porque sí sigo al pie de la letra la regla de no me gusta que me hagan, o sea, yo no haría nunca lo que no me gusta que me hagan. Entonces, no me peleo con la gente. Soy muy claro y soy muy tajante a veces. Tenemos gente desde el principio, desde antes de inaugurar, cuando estábamos en construcción, nuestros técnicos son los mismos que han estado desde siempre y es gente que está comprometida y ama el teatro y somos familia. Entonces, digamos que la comunicación interna con todas las producciones son maravillosos. Entonces, ahora te puedo decir que es como de, vas, Dani. O sea, si de plano porque tienes que lidiar con gente, tienes que lidiar con producciones. Hay gente que está aprendiendo, hay gente que nunca en su vida. Y esa es la idea, darle espacio a todo tipo de producciones, no nada más a las que ya ¿no? llevan años. Entonces, es desgastante y es cansado, pero afortunadamente tengo gente que tiene mucho más paciencia que yo y que puede lidiar con eso. Y creo además, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es una realidad que los buenos líderes son estas personas que saben resolver y que saben hacer las cosas, pero que también saben delegar responsabilidades en otros. Total. ¿Cómo es Pablo delegando sus responsabilidades en general? He aprendido a hacerlo, cara, porque la mayoría de los teatros los administra gente que no son los dueños. Entonces no les importa. Y ese es el problema. Claro. Si no es mi teatro, como ¿por qué te voy a cambiar el foco? ¿Por qué te voy a arreglar el baño? Porque esto es nuestra casa y esa es parte del éxito. Que para mí el éxito es escuchar a las producciones decir qué maravilla estar aquí. Con el entendimiento que tienes también como actor, ¿no? Creo que también el estar del otro lado sirve muchísimo a tener este referente de decir, uy, cómo me encantaría estar en un espacio que cuidara tales cosas, que me permitiera hacer tales cosas. Sí, ¿no? todo se pensó desde ese punto, desde el punto de vista y de todo. Todo estuvo muy bien pensado. Por eso tardamos 1 año y medio en proyecto ejecutivo. Todo en papel antes de poner un solo ladrillo porque queríamos, no es un espacio muy grande, pero se sacó provecho de cada centímetro cuadrado, o sea, en verdad. Y además movías tantito y todo se desconfiguró. Era una locura. Y además se han hecho producciones tremendas. Y siempre partimos del sí se puede. Cuando no, llegas a un teatro y dices, no. Uy, no. Yo sé de muchos de esos, conozco muchos de esos. Son la gran mayoría. Y Sí, perdón, sí, claro. no quiero hablar mal específicamente de ninguno, pero por eso surge la idea y por eso estamos siendo congruentes con nuestro plan, ¿no? Del Teatro Milán del Foro Lucerna. Y a veces es muy difícil lo que nos piden y siempre vamos a intentar hacerlo. Cuando de plano no se puede, damos una explicación o damos diferentes opciones, pero nunca va a ser un no se puede o no. Y creo que ahí está la clave del éxito, en eso, en que nos interesa, en que nos ocupa, queremos, hacemos equipo con la gente y las producciones se sienten eso, como en casa. Y eso al final justamente creo que es también uno de los referentes del éxito, ¿no? Cuando a uno no le importa compartir el éxito, sino justamente busca que el éxito exacto se construya en equipo, porque tú y yo somos más fuertes que yo solo o que tú Totalmente. solo. Esto ¿cómo
¿Dónde se aprendió? ¿Cómo Es que el llegaron a teatro esa es necesidad? eso. El teatro es eso. El teatro es trabajo en equipo. Vamos, el cine un poco también. Así debería de ser. Sí, o sea, yo creo ¿Sí? que tiene que ser. Totalmente. A veces no, tu equipo no te cae muy bien, pero sigue siendo un trabajo en equipo. Todos dependemos de todos. Y hay cosas que me conmueven muchísimo. Es eso, el que estés para el otro, tanto en escena como, ¿no?, en el día a día, son cosas que a mí me conmueven enormemente. Y ver eso en la gente, ver cómo todos estamos trabajando para el mismo fin y que, ¿no?, mi responsabilidad tiene que ver directamente con tus resultados y al revés. Creo que de ahí viene, creo que de eso se trata. Y luego pienso, pues el fútbol, ¿no? Se supone que es trabajo en equipo, a lo mejor por ahí me empezaría a gustar. No, A lo mejor, y no va a funcionar. Seguir una Bueno, pelota bueno. no es lo mismo que... Y creo que, no sé, te pregunto, ¿tú crees que esta necesidad como ser humano de vincularte y de conectarte con otros, ahorita lo mencionabas, ¿no? Es un poco como en la actuación. En la actuación, digo, para mí Meisner es no justamente un poco como eso. No es cierto que no te dan nada, el que no haya nada también es que haya algo, ¿no? ¿Cómo la actuación y todo este aprendizaje y esta conexión que tú has vivido como artista te permea en tu día a día? Y creo que el ser actor te vuelve, en el mejor de los casos, ¿no? Te vuelve una persona muy empática. Al estar representando diferentes personajes, pues de alguna manera, ¿no?, tienes que pensar como ellos, tienes que actuar como ellos, y ponerte en el lugar del otro es la base para sentir y ser empático con la gente. Creo que por ahí va. O sea, siempre el tener conciencia del otro y respetarlo por lo que es, ¿no? Y creo que también es curioso, cuando eres papá también sucede eso. Inmediatamente es como si se desbloqueara algo en ti también, que ya es casi como si vieras en todos los niños a tu hijo, pues. O Claro. sea, ya no ves la vida de la misma manera. Pero creo que eso es como un buen análisis, ¿no? Es en ficción, en la vida, es ocuparte del otro. Y en estos tiempos en donde cada quien va, ¿no?, solo. Lo que menos hay es empatía, ¿no? Yo creo que si hubiera más empatía, sí seríamos mejores personas, seríamos una Totalmente. mejor especie. O sea, sí, en el momento en que te imaginas, piensas cómo sería para la otra persona, te tiene que cambiar algo. ¿Cómo lleva la empatía a su día a día, Pablo? Porque también la empatía tiene que ver con la reciprocidad, ¿no? Y con la búsqueda de, si yo estoy dando algo, también quiero obtener algo. Y no siempre es algo material o económico o palpable, ¿no? A veces la retribución es mucho más energética o de paz o de tranquilidad. ¿Qué hace Pablo todos los días para que su retribución siempre sea algo positivo? Pues creo que la búsqueda es de todos los días. Es empezar a rodearte de la gente, precisamente, que nutre eso, o los círculos, o los trabajos, y tratar de poner también tu granito de arena, de tratar de hacer un ambiente agradable, porque pues empieza desde uno y uno puede hacer muchas cosas, uno puede hacer la diferencia. Claro. Hay veces que no. A veces hago estas secciones de preguntas en Instagram, ¿no? Como Sí. todos lo hacemos, que es como nuestro momento para, pues eso, para poder interactuar y para Identificar que te también un pregunten poco lo que está sucediendo qué afuera, está ¿no? sucediendo afuera y Claro. la gente y ha sido bonito porque la gente me comparte cosas como muy íntimas y hay la cantidad de gente que es infeliz en su trabajo, la cantidad de ambientes tóxicos de los que se quejan o de eso. Digo, sálganse de ahí. Sí. Cuídense, cuiden su salud mental, cuiden su tranquilidad. O sea, en verdad, si pueden tener otra opción, y creo que es eso, tenemos la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar nuestra mente, de cuidar nuestro espíritu, de cuidar nuestra persona y es trabajar un trabajo constante, como tú lo haces. Claro. Esto.
Pablo es una persona que ha sabido siempre cuidarse a sí misma. Es una persona que ha tenido que descubrir cómo No. cuidarse. Yo no sé si hay alguien que haya sabido siempre cómo cuidarse. Yo creo que te tienes que dar unos buenos trancazos. Tienes que aprender de algo para saber que eso no es lo que quieres. Claro. O sea, si hay alguien afortunado que en su vida ha tenido que pasar por... No, como todos me imagino, he pasado por cosas pues, muy, muy feas, cosas que en su momento, ¿no?, te rompen, pero pues efectivamente te hacen fuerte, te ayudan a construirte, a saber qué es lo que realmente sí quieres y qué es lo que definitivamente no estás dispuesto a aceptar. Como todos, ¿no? Totalmente. Yo tengo una frase que ya les he platicado aquí algunas veces, que es: todas las circunstancias desfavorables trabajan a mi favor porque siempre inevitablemente traerán a mí un conocimiento, ¿no? Y a veces eso es lo que no entendemos, cómo tomar este conocimiento y hacer de él algo positivo, cómo construirnos a través de estos tropiezos y de estos errores. Uh-huh. Y casi siempre se hace automáticamente. O sea, vamos, es algo Justo que, eso. creo que el ser humano es así, creo que aprendes como cualquier animal. Te golpeas y no vuelves a hacerlo. Hay muchas personas que sí. Porque sí, Para además, Pablo ha sido así de claro el decir: ok, me tropiezo y no vuelvo a tropezarme. ¿Ves? Hasta el micrófono se movió. Ha habido cosas que sí cuestan un poco más de trabajo aprender. Y creo que, pues eso, es 2 o 3 lecciones, pero acabas aprendiéndolas. Y eso es lo maravilloso de estar vivo. Claro. Nunca acabas de aprender, nunca acabas de mejorar. Si está en tus planes ser una mejor persona. Está en mis planes. ¿Por qué? Pues porque voy a seguir conmigo mismo y yo me quiero caer bien. Entonces, Que a veces eso es lo que se nos olvida, ¿no? De pronto este saber que pues el único con el que convivo es conmigo. O sea, cuídate tantito, chavo, ¿no? Sí, si no te caes bien, si no estás tranquilo, si no estás feliz, si no estás, ¿no?, ordenado en tus ideas y en tus objetivos, y si no tienes claro qué es lo que quieres y lo que no quieres, ¿cómo? ¿Ha sido difícil para Pablo llegar a esa conciencia de decir: hoy me quiero caer bien, hoy quiero ser esta persona con la que puedo convivir todos los días? No, normalmente, no. Te vi medio dudoso. No, es que soy vivo solo. O sea, vamos, mi día a día es estar solo y disfruto muchísimo estar solo. Disfruto mucho estar conmigo mismo, disfruto mucho hacer yo cosas. Me acabo de ir de viaje, o sea, me encanta viajar solo, me encanta ir al teatro solo, me encanta. Son cosas que disfruto. Amo la compañía, por supuesto, y mis amigos, y cuando he tenido pareja. Y bueno, mi hija ahorita estoy de papá al 100% porque Mariana se fue de viaje muy merecida, unas vacaciones, y no hay nada que disfrute, ¿no?, más como estar con María, sí, claro, a pesar de que está muy adolescente. Que está en la edad de la punzada, dirían por ahí. Y me está yendo bien, la verdad. Pero bueno, la hormona es la hormona. Pero estar solo, o sea, amo. En verdad, la pandemia, regresando un poquito, si no hubiera sido por la cuestión económica, yo me hubiera podido echar 2 años más. Bendito Dios que no. Gracias para todos los a Dios demás. que no, claro, por supuesto. A lo que voy es, para sí, mí sí, nunca fue... No hay una incomodidad de estar en lo más mismo. mínimo. O sea, el estar en mi casa todos los días, nunca me aburrí. Siempre encontré cosas que hacer, siempre encontré maneras de eso, de pasar el tiempo productivamente. ¿Y siempre fue así? Creo que sí. Desde chiquito. ¿Tienes más hermanos? Tengo una hermana 4 años mayor. Ajá. Que me llevo muy bien con ella, pero pues es, ¿no?, mujer y 4 años mayor, entonces, aunque sí nos llevábamos, no es que jugáramos, que convivieran, juntos. Claro. Y mi vida era hacer obras de teatro o con títeres y hacer escenografías. Me robaba la ropa de mis papás para vestuario y sí. De hecho, siempre era así. Cuando había una obra, mi mamá empezaba a reconocer todos sus muebles o sus cosas, pero me robaba todas las cosas. Sí, nunca he tenido problema, al contrario. Y creo que también vivir en otro país también ayuda mucho. Te da otra perspectiva de vida, ¿no? ¿Qué disfrutó más
Pablo? ¿Londres o Nueva York? Ay, qué interesante pregunta. Es que yo no había vuelto a Londres. A ver, viví 2 años y luego me fui a Nueva York. Y estando en Nueva York fui una vez a Londres y luego con Mariana hace como unos 7, 8 años, 8, 9 años, fuimos a Londres que ya no conocía. Pero apenas hace 3 semanas me fui una semana yo solo. Ajá. Y fue un reencuentro tan afortunado. Fue algo tan hermoso el estar, porque te estoy hablando que vivía ahí hace casi 30 años. Claro. ¿Y han pasado muchas cosas en esos Todo, 30 años? absolutamente todo y nada. ¿Qué tanto reconoces de ese Pablo que estuvo por primera vez en Londres? Mira, me asombró lo valiente que fui en ese entonces. A los 18 años, en mi vida me había ido de campamento. O sea, mis papás juraron que iba a aguantar una semana y no cruzar, Sí, sí. irme al otro lado del mundo y vivir allá y empezar con la escuela, pero además las audiciones y conseguir el departamento y todas estas cosas de adulto en un país que sí me sorprendió. O sea, sí me sorprendió y dije, wow, esto lo hice a los 18 años. Sigue habiendo una pasión absoluta por el teatro y Londres es la ciudad para el teatro. O sea, Nueva York tiene definitivamente lo suyo, pero la magia y la profundidad de... Sí. Me impactó lo bien que todo funciona. La gente es educada, es limpio, es hermoso. Me encantó regresar y fue increíble. Fue como reconectar con ese adolescente. No volvería a vivir ahí. Pero muy bonito, pero nada más de vacaciones. Es carísimo. Además, carísimo. Sí. Pero es hermoso, sí volvería. Y Nueva York sí trato de ir muy seguido y me encanta, pero está triste la situación allá. No está tan padre últimamente. Sí, es complejo. ¿Hay gente cercana a ti viviendo en Nueva York? En Nueva York tengo algunos amigos. ¿Referentes al teatro? Sí, 2 y los demás nada más. Es que en la escuela casi todos ya se fueron a sus diferentes ciudades, entonces no tengo a nadie, digamos, de esa época. Pero sí, tengo gente que trabaja en el teatro. Eso, no tengo cortesías ni pases. Ay, chingo. Si por ahí yo ya estaba haciendo mis anotaciones así de qué obra voy a ir a ver a Nueva York. En el Winter's Garden, ahí en House Seats. ¿No? Pero no funcionó. Bueno, no importa. No, pero podemos ir cuando quieras. Sí, por supuesto, eso sí no importa, porque la realidad es que yo creo que una experiencia muy agradable, ¿no? Además de convivir contigo y de poder platicar contigo, debe ser estar sentado apreciando una obra de teatro. Y me encantaría un día ¿Sí? deberíamos de ir. Pero no eres de los que hablas, ¿sí? No te voy a decir. Porque no te voy a decir, no lo sé. Hijo, esperemos que no seas de los que hablan. No, por supuesto que no. No. Obviamente también soy de los que está completamente atento a todo lo que sucede, a menos de que sea muy mala y entonces yo empecé a decir que estamos viendo, ¿por qué está pasando esto? Pero pues si no soy muy, muy callado. Entonces yo creo que la vas a disfrutar. Claro después echamos el chismerío, eso sí, esa es la idea. Pero me gustaría cerrar esto primero con una dinámica increíble que tenemos en este programa, que es padrísima, que siempre nos sale diferente. Ok. Pero que amamos y que somos muy necios y que vamos a seguir haciendo, que se llaman las 8 del código. Que la realidad es que nunca nos funciona porque como que nuestros invitados, pues no, como que no. ¿No qué? Es que, exacto, ahí va, no tengas miedo porque yo sé que lo tuyo no es esto de las dinámicas, no. pero es muy sencillo. Okay. La realidad es que creo que conocerlos más a profundidad y también en esta forma un poco más orgánica y relajada, tenemos las 8 del código, ¿ok? Las 8 del código son las 8 cosas más absurdas que en tu caso, porque trato siempre de hacer la modificación con cada uno de nuestros invitados, las 8 cosas más absurdas que has hecho en el teatro.
¿8? ¿Por qué 8? Pues se llama Pues 8, porque, ¿no? sí, ¿Por qué no se llama 3? te platico que estás en código 8. ¿Por qué no se llama 333? Y mira que no te puse 888, No, ¿eh? no salimos de aquí nunca. Espérame. Cosas más absurdas. Sí. Que tú digas, o sea, no sé, que salgas de escena y digas como, ¿por qué hice esto? Como, ¿por qué dije esto? O, ¿sabes? Algo divertido, de estas anécdotas que uno como actor siempre tiene que, ¿no? Que después te ríes, pero en el momento la sufres horrible. O sea, está el típico sueño, ¿no? Que tú lo has soñado seguramente, que estás en una obra y que no te sabes el texto. Sí, claro. O que estás encuerado. Bueno, no, es que no solo como sueño. ¿A ti te ha pasado? Sí, claro. ¿Por qué no nos casamos? Yo amo a Odette, la adoro con toda mi alma porque me ha rescatado. Y mira que yo la escribí. Pero de pronto, y no sé si te pasa a ti, fíjate que es una buena pregunta, como cuando eres productor y eres director y además estás como actor, ¿no? De pronto estás en escena, pero a mí me ha costado mucho trabajo de pronto romper el cuánta gente llegó, pero esa luz no está funcionando. ¿Qué pasó? ¿Por qué no salió el humo? ¿Ya sabes? O sea, sí, como... es algo que sí, hay que trabajarlo. Sí. Lo que pasa es, yo, por ejemplo, nunca dirigiría algo, por lo menos que en lo que yo estudiara. No puedo. O sea, siempre necesito esos ojos aparte, esa visión feedback, externa. Sí. Pero prácticamente, bueno, muchísimas de las cosas en las que he actuado soy productor. Y sí he logrado tener esa capacidad de desconectar la parte del productor para estar ahí, presente. Porque de eso se trata, estar en el otro. Totalmente. Y sí es algo que hay que ir logrando, que hay que ir trabajando. Pero yo quiero que me digas, seguro habrá 8 cosas que tú digas, a ver, Pablo, ¿por qué hiciste? Es más, alguna cosa que alguna vez te has caído en el escenario. En Sherezada, Enrique Caero dijo, no, sharear, él tenía que aceptar que yo fuera a sharear. Me dijo, sí, está bien, nada más necesito que estés más alto, porque pues, tienes que ser más alto. Sí. Y yo... ¿Cómo le hago? Sí, exacto, sí. ¿Me cuelgo? Sí. Entonces me mandaron a hacer unos zapatos con un tacón de este vuelo que tenía como tacón por dentro y por fuera. Entonces sí era una cosa de... Pues yo en la vida había usado tacones. Una vez nada más había usado tacones en una fiesta. Ya decía yo que por qué había existido ese silencio. Sí, es que sí, estoy haciendo cuenta si había sido antes o después, pero sí fue antes. Y estábamos en Guadalajara, creo, en Galerías, que seguramente ha sido. Sí. Y de repente estoy en mi canción y me bajo como de una cama que tenía y se me va el pie y dije, hay un hoyo en el escenario. Que pues no estás cantando, no puedes ver. Sí. Y doy otro paso y otro, casi me caigo y me voy hasta la esquina y como que sin querer volteo a ver el tacón a la mitad del... Te quedaste sin tacón. Me quedé, perdí el tacón. Sharear perdió el tacón en plena canción. Entonces, no es que yo lo haya hecho, simplemente me quedé con el tacón y cuando pude, así lo agarré y ya salí descalzo. Que afortunadamente ya era casi el final. Pero se trata de salvar, se trata de salvar. Y soy muy ñoño en ese sentido. O sea, he hecho hasta 5 obras al mismo tiempo, o sea, 5 obras diferentes al mismo tiempo, y nunca me ha pasado que me confunda con... De un texto a otro. No, porque cada una tiene su proceso. Claro. Mientras cada una tenga su proceso, todo está padre. Pues pasan cosas, ¿no? Que te ríes. Con Macaria tuve la oportunidad de trabajar, una de las primeras obras que produje, y Macaria es una extraordinaria actriz, pero de repente la memoria... Y ella te lo dice, ella. Sí, si me equivoco, ustedes me salvan. Me salvan. Y de repente entré en unos jardines y todos, y si supiéramos quién fue la que la mató, y si alguien pudiera, y ella pensando, pobrecitos, están perdidísimos, no tienen ni idea por dónde van. Y ya cuando se dio cuenta de un grito y ya se acordó que era ella. Ese tipo de cosas nunca me han pasado. Normalmente yo soy el que salva. El que salvas a los otros. Sí. Me tomo mi trabajo como muy, muy en serio. Bueno, entonces voy a modificar mi pregunta. Voy a modificar mi pregunta y entonces, sin decir nombres, porque no queremos quemar a nadie, porque no queremos... Vamos a quemarlos bueno, entonces, a todos. Con nombres... Espérate, depende de qué. Las 8 cosas más absurdas que has visto de otro actor en escena.
Y te lo dejo a tu criterio, con nombres o sin nombres. Absurdas. Esa risa es de que te acordaste de más de 8. Es que no, a mí hay cosas que me dan mucha ternura, no, y no de una manera condescendiente, simplemente fue una producción de Hairspray y el Pato Castillo, que lo adoraba, era un gran ser humano y gran actor. Pero era muy extraño que su salida era por las escaleras y le empezaban a aplaudir y nada más volteaba al público y hacía sus reverencias. Sí. Me daba, ¿no? Es un poco absurdo romper totalmente. Sí, que el personaje rompa para agradecer desde el ego del actor, ¿no? Ajá, pero bueno, se lo perdonabas porque claro. El señor pues ya estaba grande. Y voy mucho al teatro. ¿Por qué sí, yo sé. Por eso debe haber más de 8. Nada más se me hace que no las quieres decir. No, si me acordara, o sea, sí. Hice que de hecho voy a regresar el año que entra con el monólogo de Puras Cosas Maravillosas, que estuve como más de 5 años haciéndolo. Sí. Y es una obra que quiero mucho. Es una obra que a la gente le gusta mucho y que ha ayudado a mucha gente, como me imagino también, porque nos casamos. Es ese tipo de obras que llegan a lugares. Y esta en particular habla sobre la salud mental y sobre la depresión, pero de una manera muy divertida. Y hay interacción con el público. Yo amablemente, así está escrita, le pido al público que sean diferentes personajes en la vida de este ser, que va creciendo, y conforme va creciendo va haciendo una lista de puras cosas maravillosas para regalársela a su mamá porque está muy triste e intentó suicidarse. Wow. Entonces digamos que es ¿Y la vas a retomar? Sí, la voy a retomar el año que entra. Para que estén pendientes en casa. Sí, señores. Sí, luego les mando la información. Eso te digo, estuve como 5 años en cartelera, y la verdad es que es una obra que la gente siempre me pregunta por qué a pesar de tratar sobre un tema tan delicado y tan fuerte, la manera de abordarlo es muy linda, es muy hermosa, es muy esperanzadora. Porque es eso, es la visión de un niño. Sí. Es imaginarte, ¿no?, a este niño haciendo una lista de cosas precisamente para que su mamá no vuelva a intentar suicidarse. Y entonces a lo que me enfrenté ahí, pues te podrás imaginar, o sea, porque no es pedirle que sea al veterinario, porque la primera muerte que tiene en su vida es la de su perro. Entonces le pido a alguien que sea el veterinario y entonces hacemos toda la escena, y luego la novia, y luego... O sea, básicamente haces una constelación familiar, ¿no? Es un poquito eso, Sí. Es un poquito eso, vamos, sin llegar a esta psicológica de que amo constelar. ¿Qué onda? Perdónenme, señores. Amo constelar, y luego te platico de Ceci Oviedo, mi amiga, que hace constelaciones con caballos. ¿Ah, en serio? Eso creo que te va a gustar. Sí, seguramente. Porque ya saben que yo soy muy de esas cosas, entonces al rato les voy a contar. Espectacular, es increíble. A mí, parte de lo que estudié en la carrera fue psicología y era terapia dramática. O sea, me estoy desviando un poquito, pero no. estoy haciéndome un poquito pato. O sea, te lo digo. No, tú crees. A ver, Pablo, perdón. No, ¿Tú crees que yo no me había dado cuenta que tú te estabas haciendo pato, o sea, para no contestar nuestras 8? Mi cerebro sigue pensando las 8, no, pero tengo la capacidad claro de estarte contando esto. Se llama sentido de improvisación. Lo que sea con tal de no. Terapia dramática es utilizar las herramientas de la actuación, del teatro, con fines terapéuticos, y eso es parte de lo que estudié en Nueva York. Me parece brutal. O sea, aquí en México lo conocemos nada más como psicodrama, pero es toda una gama mucho más amplia. Claro, mucho más amplia. Y está comprobado de los resultados, sobre todo en poblaciones especiales, es muy efectivo. Sí, más. Y la verdad es que además, digo, yo soy muy amante justamente de este tipo de formato, sobre todo porque creo que una de las responsabilidades que tiene el teatro en general no solo es divertir, sino aportar algo que pueda llevarte a un nivel diferente de vida, ¿no? Entonces entiendo perfecto, ¿no?, esto como todo este proceso, ¿no?, que justamente porque no nos casamos por ahí lo lleva y por ahí lo tiene.
¿Cómo encontraste este gusto por esta? Porque ya entendí que no me vas a dar las 8, entonces ya mejor seguimos la ya entrevista. no nos podemos olvidar de las 8. ¿Ves por qué las 8 No del código? funciona. Soy necio porque las quiero seguir haciendo, pero mis invitados nomás no se dejan. Está bien. Pero bueno, olvidando las 8 del código, que no pierdo la esperanza de que sucedan algún día. ¿Qué afinidad encontraste con esta visión teatral a la visión que tienes hoy en día como persona? Porque creo, yo por lo menos desde cómo lo vivo, justamente con Por qué no nos casamos, que están muy vinculadas la una con la otra, ¿no? Es la maravillosa oportunidad de poder hablar de las cosas que te interesan, de las cosas que quieres hablar, Claro. de las cosas que te mueven, de las cosas que te importan. Y de eso se ha tratado un poco, ahora sí que involuntariamente, porque de repente los textos efectivamente te llegan en su momento, las obras a veces llegan a tu vida en el momento preciso, pero es hablar sobre temas que me importa hablar, temas que me importa abordar, temas que me importa comunicar. Específicamente de Puras Cosas Maravillosas es un tema, porque yo no creo que es parte de la obra. Hay una frase de si alguien no se ha sentido terriblemente deprimido por lo menos una vez en la vida, es que no ha estado poniendo atención. Claro. Todos hemos estado expuestos a eso, y más en los últimos años. O sea, eso es inevitable. Y son cosas que resuenan con la gente, y eso es lo que me encanta, poderlo contar una historia en tiempo real y que la gente crea, ¿no? Esa convención de entrar en esa ficción. Hay una obra que se llama Happy, no sé si tuviste la oportunidad de ver, que la hice con Regina Blandón, Yuri Díaz del Valle y Juan Ríos. Nos fue increíble con esa temporada, y era sobre el hombre más feliz del mundo, que aparentaba ser feliz, y en realidad su vida era terriblemente miserable, pero esta necesidad de poner la máscara, y poco a poco el personaje de Regina me iba rompiendo. A mí esos son los cuestionamientos que tengo, ¿no? ¿Qué tan felices somos? Claro. ¿Qué tanto nos permitimos? Me fascinan las obras sobre relaciones familiares, sobre esa dinámica, ¿no? Pareja, hijos. El año que entra tengo 4 proyectos que me emocionan muchísimo, que estamos levantando, que trata sobre eso. Es universal, y poderlo ver reflejado y que te diviertas, pero efectivamente eso, que te mueva, que te confronte, que te conecte, que te haga sentir. Es estar vivo. ¿Ese es el tipo de teatro que tú veías ese es el tipo de teatro al que te llevaba tu papá? De alguna manera sí. Vamos, de niño, pues, o sea, en obras de niños, pero que tenían ese corazón. Que además es muy complicado, ¿eh? Yo la verdad es que tengo un severo tema con las obras infantiles, porque justamente son esos momentos que me parece súper importantes. 1, para el acercamiento del ser humano al teatro, número 1. Y 2, esas grandes experiencias que pueden ser para los niños, el ir al teatro y vivir historias que a lo mejor no les van a resonar en ese momento, pero que en algún momento de sus vidas puede que les resuenen. Y que hoy la verdad es que es bien complicado, porque no siempre es 3 arbolitos, 2 máscaras y listo, ahí está la obra de teatro infantil. Podría ser con 3 ¿no? arbolitos y 2 máscaras. Claro. O sea, Seña y Verbo, por ejemplo, hacen teatro espectacular. Es la compañía de sordos, que hacen cosas brutales, unas historias. Yo he visto Malas Palabras, que literal es un escritorio y con elementos del escritorio, y cuenta toda una historia. O sea, no se requiere realmente una gran producción. A veces a lo que se van es, ¿no?, a las grandes producciones con botargas, y porque pues es los personajes que viste en la tele. Pero hay teatro realmente muy bueno para niños. Debería de haber más. Claro. Pero sí, y es eso, crear. Y mi intención también es empezar a hacer más teatro para niños, porque pues de eso se trata, de crear nuevos espectadores, ¿no? Y de que se apasionen y les den ganas de ir al teatro. Hoy en día, que no tienes que salir de tu casa para nada, tienes 28,000 plataformas y 80,000 cosas el hecho de que la gente siga yendo a un teatro, a comprar un boleto, a sentarse, a que le cuenten una historia, me parece un milagro, pero sucede. Claro. ¿Y qué crees? ¿Qué de las cosas que ha hecho Pablo Perroni, que de las cosas que ha vivido a nivel de este emprendimiento y de esta lucha incansable de poder hacer teatro, le ha faltado? ¿Qué dirías hoy? Me gustaría hacer esto que no he podido hacer para poder acercar a la gente al teatro. Pues yo creo que es hacer más.
O sea, no creo que haya algo que haga falta. O sea, tengo intenciones de hacer diferentes obras, quiero ser más clásicos, o sea, tenemos un Shakespeare ahí que está esperando, o sea, pero de lo que se trata es eso, de hacer puestas que atraigan a la gente, no hacer cosas pretenciosas o caprichos ¿no? Para satisfacer tu vena creativa y tu ego. No, o sea, lo que me interesa es eso, contar historias que conecten con el público sobre temas que yo creo que le puede, porque luego me gustan cosas muy oscuras y me doy cuenta. El año pasado hice una obra que se llama Abismo, fuertísima, que habla sobre un futuro no muy... De hecho, es un futuro que ya está aquí, que la gente está decidiendo ya vivir en la Nether, que es una especie de internet, pero ya mucho más evolucionado, donde hay diferentes reinos que son como salas virtuales que están ya existen y están tan bien hechas que ya no puedes distinguir. Y es este hombre, Sims, que es el personaje que yo hacía, que decide abrir un reino victoriano que se llama El Escondite, que todo es eso victoriano y hay niños. Que obviamente todo es consensuado y no son niños, son avatars de adultos que hacen como niños. Y entonces digamos que es un espacio para gente que disfruta la compañía de niños, que no son niños. Entonces el dilema ahí moral y ético es muy fuertísimo. Claro. Porque estás hablando de un hombre que además tiene un problema, que en su vida ha tenido una relación sexual con un niño. Claro. Y en el momento en que se dio cuenta que tenía un problema, que estaba enfermo, se mete a su estudio y empieza a crear este universo justamente para no hacerlo. Pero entonces hay una mujer, Morris, que es la detective, digamos, que lo está cuestionando porque su intención es cerrar todos estos porque van totalmente en contra de la moral y porque no hay reglas establecidas para el mundo virtual. Entonces se vuelve una cosa muy densa. La obra, no tienes idea, Adrián, era una belleza. En verdad, todo el mundo decía, ¿qué es esto? Les explotaba así la cabeza. El iconito del emoji, todo era así de, ¿qué acabo de ver? No se recomendaba. Era demasiado cruda, era demasiado real, era demasiado fuerte. Entonces la gente salía diciendo, es una maravilla, pero no iba. De pronto nos cuesta mucho trabajo enfrentarnos con esta realidad existente que preferimos omitir o que preferimos diluir o evadir antes de enfrentarla. Simplemente no recomendarla. O sea, a lo mejor eso era, porque la gente en verdad sí reaccionaba muy bien. El aplauso era brutal y las críticas fueron muy buenas. Pero entonces he aprendido que, si bien sí necesito hablar de las cosas que quiero, tiene que ser con una visión un poco más generosa y pues un poquito menos ruda, porque pues al fin y al cabo sigue siendo entretenimiento. La gente sigue queriendo reírse y sigue queriendo ir a pasar un buen momento. Si puedes hablar de temas importantes, de temas interesantes que necesitan ser discutidos, pues está, qué mejor. Totalmente. La verdad es que para mí es y ha sido un agasajo poder platicar contigo de esta manera. De verdad, primero quiero darte las gracias por abrirnos a este espacio personal, a este Pablo Perroni, que no es el que vemos en las obras de teatro o en la televisión o emprendiendo o ese que admiramos por ser un gran empresario, sino esta persona humana que nos puede contar de dónde viene esa inspiración de ser un gran actor y de ser una persona que definitivamente abre caminos y puertas para otras personas y que eso lo hace una persona muy exitosa. Gracias. Esa definición me gustó del éxito, está bien. Gracias, Adrián. Mil gracias. Gracias por el espacio, gracias por tu generosidad y estuvo bien padre. Muchas gracias. De teatro. Por supuesto que sí. Gracias de verdad a todos los que nos sintonizan. No importa la hora, no importa el lugar. Recuerden que aquí siempre las conversaciones son de amor, con profundidad y hacia un lugar completamente positivo. Llevemos este mundo a un mundo mejor, un mundo exitoso, ese éxito que todos queremos vivir desde la felicidad. Esto es Código 888. Yo soy Adrián Cue y les doy las gracias. Gracias por acompañarnos una vez más en un capítulo más y nos vemos la próxima semana con más invitados, con más historias y por supuesto, obviamente píquenle a la campanita porque si no entonces ¿cómo se van a enterar de que tenemos nuevo capítulo? Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes y gracias a ti por acompañarnos. Gracias.